Introducción a la geometría. Área de figuras planas. ¡Yes! Si deseas conocer cómo se calcula el área de figuras planas, estás en el video correcto. Y vamos a eso. Aquí tenemos figuras planas muy conocidas por ustedes, con las que vamos a iniciar y hacer una pequeña introducción a la geometría. Por cuanto me han pedido algunos alumnos que les indicara cómo se calcula las áreas de ciertas figuras planas que se conoce en geometría: triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Estos considerados como paralelogramas. El triángulo. ¿Y qué es el triángulo? El triángulo no es más que una figura geométrica o una figura plana limitada por tres lados. Cualquiera de estos lados puede ser considerado como su base. En este caso he puesto un triángulo en forma general para indicar que tiene sus tres lados, como es el lado A, el lado B y el lado C, que son cada uno de los lados opuestos al vértice que lo está al frente. En este caso, vértice A opuesto lado A, vértice B opuesto lado B, vértice C opuesto lado C. Y como ustedes verán, que aquí tenemos unas líneas que se cruzan, que son perpendiculares de cada vértice a su lado opuesto, de cada vértice al lado opuesto. Y entonces estas se llaman las alturas, que se simboliza generalmente con la letra H. Una cosa primordial que me olvidaba de indicarles aquí: en el triángulo, los ángulos que están en cada uno de los vértices, siempre, la suma de estos ángulos nos dan 180 grados. Y les hago esta aclaración porque cuando entremos a trigonometría vamos a necesitar mucho que recordar ese concepto. La altura no es más que la perpendicular de un vértice a su lado opuesto, formando el ángulo de 90 grados. El mismo hecho de que sea perpendicular quiere decir que tiene el ángulo de 90 grados. En este caso de acá, aquí tiene 90 grados. Y en el caso de acá, aquí tiene 90 grados. Entonces podemos poner H1, H2, H3, cualquiera de las alturas, dependiendo cómo la tomemos. Ahora bien, entonces, para calcular el área de un triángulo, se aplica la fórmula A es igual a base, que puede ser tomada cualquiera de las bases, por la altura sobre 2. Esa es la fórmula que tenemos que siempre aplicar cuando queremos encontrar el área de un triángulo. Acá tenemos los paralelogramos. ¿Cuál es la característica de los paralelogramos? ¿O por qué se llaman paralelogramos? Se llaman paralelogramos porque son áreas que están limitadas por lados paralelos y opuestos. Aquí tenemos el cuadrado. Este es paralelo a este lado, este es paralelo a este lado en su lado opuesto. Igual en el rectángulo. Tenemos este está paralelo acá, este es paralelo acá en sus lados, que se le puede llamar aquí también base, y esta altura. Tenemos el rombo, que también son para los lados paralelos y opuestos, y el romboide, que también tiene sus lados opuestos y paralelos. Para calcular el área de estos paralelogramos, no es más que multiplicar la base por la altura. Aquí está, área del paralelogramo es igual a base por altura, base por altura. Ahorita vamos a considerar
en ese sentido. Luego de esto vamos a hacer de acuerdo a las diagonales, ¿sí? Entonces, aquí en el rombo existen las diagonales, aquí, que puede ser diagonal mayor o diagonal menor. Y también para el cuadrado, ¿sí? Entonces, para calcular el área del cuadrado, como todos los lados de este cuadrado son iguales, es lo mismo que multiplicar L por L, que nos dará L al cuadrado, que es lo mismo que si tuviéramos aquí o acá la base, en cualquier lado que le pongamos la base. Como hemos visto aquí en la fórmula, para los paralelogramos es igual a base por altura, base por altura. Entonces en el cuadrado, la base por la altura, como son iguales, es del mismo lado, por lo tanto, por eso es lo que nos da que la fórmula para calcular el área del cuadrado es igual a las consideraciones que vamos a hacer a continuación es tomando en cuenta las diagonales, tanto para el cuadrado como para el rombo o romboide. ¿Sí está claro? Claro que vamos a hacer ejercicios, pero ahorita estamos dando los conceptos generales para que ustedes entiendan lo que vamos a hacer. Y ojo, debe quedar claro que en estos videos no se puede dar mucha explicación y extender por el tiempo mismo que requiere el utilizar para hacer estos videos. Entonces siempre hacemos los conceptos básicos. Si te gusta el video, me regalas un super like. Y continuamos entonces con lo que les estaba explicando anteriormente, que también podemos hacer el cálculo del área del cuadrado del rombo en base a las diagonales, ¿sí? Entonces, en el caso del cuadrado, el área del cuadrado en base a las diagonales es igual al semiproducto de su diagonal. En este caso, esta diagonal con esta diagonal es el mismo, entonces se pone diagonal de al cuadrado sobre 2. Y el mismo principio se aplica para el rombo. Tenemos aquí diagonal mayor con diagonal menor. Entonces, para calcular el área del rombo será igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Y así tenemos ya determinadas las fórmulas para calcular las áreas del triángulo que ya borramos, del cuadrado, de todos los paralelogramos en base a la base y la altura, y también por las diagonales, ¿sí? Esto para que lo tengan presente para los ejercicios que vamos a hacer y también para después cuando entremos a otro tipo de operaciones dentro de la trigonometría. Vamos a hacer unos ejemplos explicativos simples, sencillos, porque básicamente nos interesa es aplicar las fórmulas que ya conocemos. Habíamos dicho que el área del triángulo no es más que igual a la base por altura sobre 2. Tenemos un triángulo que tiene de base 20 centímetros y de altura 14 centímetros. Por lo tanto, 20 por 14 centímetros sobre 2. 20 por 14 son 280 y dividido para 2 nos daría 140 centímetros cuadrados. Ojo, que aquí no es que se cancelan las magnitudes, más bien se multiplican, es decir, 140 centímetros con centímetros cuadrados. Quiere decir que toda superficie de cualquier figura siempre va a ser en unidades al cuadrado, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. En el caso del rectángulo vamos a hacer un ejemplo, porque del
cuadrado no es más que multiplicar el lado por sí mismo. Entonces, en el rectángulo teníamos que era igual a la base por altura. En este caso tenemos de bases 18 centímetros y de altura 15 centímetros. Multiplicando 18 centímetros por 15 centímetros nos da 270 centímetros cuadrados. Como ustedes ven, entonces también tenemos que las magnitudes son centímetros cuadrados, es decir, es el área. En el caso aquí del rombo, habíamos dicho que podemos calcular en base a las diagonales, como también podríamos hacer para el cuadrado. En el caso del área del cuadrado por diagonales, dijimos que era nada más que la diagonal al cuadrado dividido por 2. Pero en el caso del rombo, habría que tomar en cuenta las diferentes diagonales, es decir, diagonal mayor y diagonal menor. Por lo tanto, el área sería diagonal mayor, que es 30 centímetros, por diagonal menor, que es 20 centímetros, y sobre 2. 30 por 20 son 600 centímetros cuadrados, y dividido para 2 son 300 centímetros cuadrados. Y ese es el resultado. Como ustedes ven, son ejemplos fáciles, sencillos y explicados para básicamente la aplicación de las fórmulas que ya conocimos anteriormente. No es más por hoy. Gracias por haberme acompañado. Por favor, si les gustó el video, me regalan un like, se suscriben y activan la campanita de notificación para que YouTube les notifique los videos que voy subiendo. Como les había indicado anteriormente, estoy haciendo los videos más seguidos para ir abarcando más temas en menos tiempo. Muchas gracias. Compartan con quien puedan compartirlo y quien desee conocer sobre esto. Y pues será entonces hasta la próxima clase de video. Hasta pronto. Chao.